Listo, buenas tardes. Vamos a tomar la asistencia, por favor. Cristina Bifadel. ¿Llegaste, Patricia? Qué chévere. ¿De dónde de 4 horas? ¿Desde dónde vienes? Yo, de Simón Bolívar. Ah, de Simón Bolívar. Ya, claro. Juan Fernando Arteaga. Roberto. Sebastián Calderón. Sebastián Carrión. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes, presente. ¿Qué pasó? Cristina? ¿Por qué no estás acá? Sebastián Carrión. Para serle sincera, doctor, mi hermana también tiene clases. Ella tiene clases desde antes y pues se llevó el carro y no coordinamos bien eso, entonces ya me quedé sin poder salir de mi casa. Oh, ya. Listo, Cristina. Gracias. Sebastián Carrión, ¿no? Sí, ya casi que te pongo falta. Gaby Díaz. ¿Qué te pasa, Gaby? ¿Ah? William Espinosa. Ya está llegando. Juliana González. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juliana? Bien. ¿Qué pasó que hoy día no viniste? ¿También te quedaste sin carro? Estaba contando con que Cristina me vaya a ver. Ah, ya. Carlos Granja. Hola, Carlos. Daisy. Fátima. María José Guillín. Bienvenida, María José. Ayer no tuvimos el gusto de verte ayer. Martina Insua. Presente, doctor. Ay, Martina, y ahora también, ¿qué pasó? La verdad es que no alcancé a llegar por una mala coordinación en mi casa también. Mi mamá se llevó mi carro. Vaya. Listo, Cristi. Espero que la próxima semana ya tengamos aquí el curso completo. Y el jueves ya estoy ahí otra vez. Ah, oye. Ahora Malacatus. Génesis Maldonado. Dagmar. Isaías. Katy Monar. Katy. Tuvo inconveniente, Katy. Ivana. Hola, Ivana. Braulio Orellana. Melina Plaza. Buenas tardes, Melina. César Prieto. Arturo Puyaguarí. No te escuché, Melina, pero también nos abandonaste hoy día. Arturo Puyaguarí. No está Arturo. Maylis. Presente. Hoy Maylis también. ¿Qué pasó con tu carro, Maylis? No, es que tuve una clase que se extendió un poco y ya no alcancé a viajar y por eso llegaba tarde después de clase. Oh, ya, Maylis. Aura Belén Roca. Hola, ¿cómo estás, Aura? Gaby Roldós. Valeria Suárez. Valeria Suárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria. Debías estar acá porque necesitábamos tu participación. Ya la otra semana voy, doctor. Oh, pero ya la próxima ya tu grupo ya no trabaja. Ariana Tarco. Ariana. Buenas tardes, presente.
Buenas tardes, Ariana. Carla Vázquez. Hola, Carla, ¿cómo estás? Y Jorge Zambrano, ¿cómo estás, Jorge? Hola, doctor presente. Yo más o ¿Cómo, menos. cómo sigues, Jorge? Terrible. ¿En serio? ¿Sigues mal? Sí, disculpe, si quiere puedo prender la cámara y me puede ver. Estoy horrible, estoy hematizado a otro nivel. No te preocupes, que sí te creo, tranquilo. Ya, espero que te recuperes pronto, ¿ah? Gracias, doctor. Sí, yo también espero que me recupere pronto. Listo, Jorge. Bueno, chicos, para todos los que llegaron, mejor dicho, los que llegamos temprano, llegamos a un acuerdo, ¿no? Llegamos a un acuerdo para las prácticas. Entonces, normalmente pues en esta fase teórica tenemos clases jueves y viernes, pero en la práctica vamos a tener un solo día porque allí pues como que vamos a tener las 5 o 6 horas prácticamente, no con los viajes. Pero necesitamos un primer acercamiento con la comunidad, como les había dicho antes, y eso lo conversamos acá un poco y lo vamos a hacer el viernes 18. Viernes 18. Jueves 17 tenemos el examen a esta hora normal y el viernes 18 a las 2 de la tarde salimos para comunidad. ¿Ok? Vamos a coordinar para que nos den los buses. ¿Sí? Tengo clases de desarrollo sostenible. ¿De qué hora a qué hora tienes clase? De 11 a 3 de la tarde. De 11 a 3 de la tarde. Bueno, ya veremos si es que nos alcanzas allá. Si tienes un carro veloz, no hay problema, ¿no? Perfecto, nos alcanzas allá. No te preocupes que allá te esperamos. En la vida todo tenemos que encontrar de solución, chicos. Salud mental es eso. ¿Sí? A ver, Juliana, ¿qué pasa contigo? No, ¿puedes repetir el horario? No escuché bien. El horario. Sí, el que Ya vamos. es, ya, por lo pronto, para hacer la primera visita de contacto con la comunidad, vamos a ir el viernes 18, porque el examen lo damos el jueves a esta hora de clases, ¿ok? Ya. Jueves 17 damos el examen, viernes 18 nos vamos a esa primera visita con la comunidad, ¿ok? Ya. Y en adelante, ya cuando hagamos toda la fase práctica, solamente vamos a tener los viernes nuestra visita a la comunidad, ¿ok? Saliendo a las 2 de la tarde y retornando de allá a las 5, ¿no? Es decir, que más o menos estaríamos aquí tipo 5:30, 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Estamos claros, Juliana? No interfiere con nada, ¿no? Porque esta es la hora O sea, yo de también tengo nosotros. una clase, pero es de 11 a 3 de la tarde los viernes. Pero es De online. 11 ya es online, no hay problema. Te llevas bastantes megas nomás y solucionamos el problema. Listo, Sí. Juliana, no hay problema. Ok. ¿Alguien más quería decir algo? Ariana, ya, listo, doctor. Perfecto, Ariana. Contigo no hay ningún problema, perfectivamente. Ok, entonces yo en el transcurso de, a más tardar el próximo lunes, hago la solicitud para que nos den los buses. Ok. Tengo que conversar con los otros paralelos para ver si vamos todos en el mismo día, porque todos vamos al sector. Sí, Martina, dígame. Doctor, quería preguntarle desde las 2 de la tarde hasta más o menos qué hora sería. Pues es de 45 minutos a 1 hora de viaje, ¿no? Entonces el trabajo, el neto del trabajo lo haríamos a partir de las 3. De 3 a 5 de la tarde trabajamos en la comunidad. A esa hora ya nos venimos y estaríamos acá 5:45, máximo 6 de la tarde. Ya, ok, doctor, gracias. ¿Listo? No se olviden las recomendaciones que le dije el primer día. Llevar repelente, porque sí hay mosquitos. ¿Sí? Las Doctor, botas, alguien... disculpe, pero ¿a dónde iríamos? Ya no, perdón. ¿A dónde iríamos? No te escucho bien, Jorge. Doctor, disculpe, ¿a dónde iríamos? Ya, perfecto. El sector es un lugar conocido por uno de los compañeros acá que nos va a invitar a Daule por ahí. Ya dijo que nos iba a invitar. Entonces, es en el recinto Piñal de la parroquia Limonal, Cantón Daule. ¿Sí? Recinto Piñal, parroquia de Limonal. En la parroquia Limonal hay un centro de salud
Y como les decía, justo en ese centro de salud está de médico una exalumna nuestra, ¿sí? Una exalumna nuestra que tuvimos el agrado de saludar con ella y que emocionante habernos encontrado allá, ella ya como médico, cuando antes la conocimos acá como estudiante, ¿no? Da gusto ver cómo los chicos van creciendo. Bien, entonces con esas indicaciones pues vamos a proceder a la clase. Nos habíamos quedado con la participación de Jonathan, ¿verdad, Jonathan? Estaba muy interesante tu participación. Y desde ahí el asiento, ¿qué recuerdas, Jonathan, de lo que estabas hablando? Nos habíamos quedado, habíamos terminado de hablar sobre la intervención. Ya, ¿para qué caso? Del trastorno de psicosis y episodios maníacos del trastorno bipolar. Ya. Ya, ¿qué más recuerdas? Porque ajá. De lo que expuse o Sí, de lo que expusiste. Y si gustas también de lo que expuso el grupo. que para evaluar tanto el trastorno de psicosis como el trastorno bipolar, antes hay que descartar algunos factores Ya. que pueden ser trastornos físicos, enfermedades agudas o efectos secundarios de medicación que esté tomando el paciente o Ujú, tal, ujú. que pueden producir síntomas similares. Ya. Una vez descartado eso, podemos evaluar si tiene psicosis o trastorno bipolar. Ya. Dentro de los síntomas del trastorno bipolar, se tiene que evaluar si el paciente ha tenido estos síntomas de forma grave, que haya sido notoria tanto en su vida laboral como en la escuela, en su vida cotidiana, que haya sido notorio, que lo haya afectado y que esto haya durado por al menos una semana. Por lo menos una semana. Sí. Ya. Ahí se puede notar que está sufriendo episodios maníacos del trastorno bipolar y con respecto a la psicosis, el paciente tiene que al menos tener dos de estos síntomas que los más acertados serían delirios, alucinaciones auditivas, visuales y un comportamiento bastante desorganizado. Ujú. Es decir, desorganizado en el habla, desorganizado en conducta. Ujú. Esos son los puntos principales. Ahí se puede hablar de que el paciente tiene psicosis. Ya. ¿Qué recuerdas de la psicoeducación para estos pacientes? O alguien que le ayude a... Isaías, perdón. ¿Recuerdas algo de la psicoeducación que tenemos que dar? Lo que recuerdo que en la psicoeducación básicamente uno tiene que, bueno, en la comunidad como que tratar de reconocer a las personas que están con algún problema y centrarse en esas personas, tratar ¿cómo sería? Ayudarlas, incentivándolas a que realicen alguna actividad o como jugar fútbol o algo. O hacer que hagan alguna cosa que esté dentro de los factores que pueden aliviar o prevenir que se dé una enfermedad mental. También reconocer los factores que pueden promoverlos y como que tratar de ayudar a que la persona encuentre una solución para que esos factores que promueven alguna salud mental sean como que disminuidos. Y así más o menos, eso es lo que entendí. Ya, listo. ¿Quién más recuerda algo sobre psicoeducación? También se puede integrar en la familia. Muy bien, ya. Por ejemplo, la función protectora, la función creo que también era económica y sostenible. Solidaria. Solidaria. Sí, ya, listo. Ajá, ok, Daisy, ¿no? Sí. Ya hoy día están peinadas igualitas, pero igual tengo que hacer un esfuerzo por... Ya, Daisy. Efectivamente, entonces la psicoeducación dirigida. Sí, por favor, Arturo, cuéntame. Llegaste atrasado, ¿ya? Doctor, sí, discúlpeme, lo que pasa es que tenía problemas de conexión de internet y recién puedo conectarme. Ya, ok, te vamos a poner el atraso correspondiente. ¿Okay? Listo, Arturo, también estás perteneciendo al grupo. Déjame subirte como participante. Ya, nos interesa entonces, nos interesa entonces en atención primaria, nos interesa esta parte de psicoeducación. Sí, Isaías, bueno.
otra cosa que mencionó que es importante cuando se usa la psicoeducación es, o sea, primero, cuando se usa el tratamiento farmacológico siempre se va a acompañar con la psicoeducación. Que explicó que no sirve de nada estar tratando al paciente con fármacos si lo que está causando el problema lo va a seguir atormentando. Y ahí es donde el tratamiento farmacológico tiene que unirse con la psicoeducación. Perfecto, gracias, efectivamente. Entonces, miren, la psicoeducación sirve tanto para la fase de prevención, promoción de prevención, como en la fase de tratamiento. De hecho, pues, debemos acompañar el proceso del proceso de tratamiento con psicofármacos, si se llega a ese caso, también con un proceso psicoeducativo. ¿En qué consiste eso? En modificar comportamientos de las personas, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas tanto del paciente como de la familia. ¿Con qué recomendaciones principales, así muy generales, daríamos a un paciente y a la familia de un paciente con estado depresivo, ¿verdad? Con un trastorno depresivo, que el paciente esté manifestando ideación suicida? ¿Cómo hacemos la intervención psicoeducativa? ¿Qué recomendaciones daríamos al paciente y a la familia? No tener comportamientos hostil con el paciente. Ajá. Ni severo, ni nada por el estilo. Tampoco llevarle la contraria a lo que él dice que siente. ¿Ya? Y medicamos. ¿Ya? Ideación suicida, ¿ya medita medicación? Otra de las cosas que decir es que no hay que dejarlo solo. Muy bien. Y tampoco se debería decir como que pon de tu parte, porque o sea, no depende de ellos, sino que ya esto viene como consecuencia de lo que es la De la enfermedad, de la evolución de la enfermedad. Ajá, y también decía que la familia, o sea, debería siempre ser unida, no dejarlo solo, siempre acompañar. Eso, no se olviden de eso. El paciente con ideación suicida o intento suicida no debe estar solo. ¿Okay? Es una de las funciones protectoras de la familia, o sea, por la seguridad del paciente. ¿Algo que decir? Sí, también podría ser incentivar a que el paciente realice alguna actividad que despeje su mente de esas ideas. Ya. Ajá. Ya. En un paciente podríamos notar, aparte de pronto de la actitud, del llanto del paciente, podríamos tener algún indicio ya, por ejemplo, con el discurso de un paciente, ¿verdad? Y más o menos ver de lo que se trata. Escuchen esto. Doctor, buenas tardes. Espero se encuentre bien. Decirle que lo necesito, carita triste. Ya no puedo seguir haciéndomela fuerte. Todos los síntomas depresivos están volviendo, los de ansiedad también. Y ni qué hablar del trastorno bipolar. Ayúdeme, por favor, carita con lágrimas chorreando. ¿Qué les dice el discurso de esta paciente? Una paciente de 26 años de edad, mamá soltera. Ya no está diciendo que tiene trastorno bipolar, no está diciendo que tiene depresión, no está diciendo que tiene ansiedad. Pero nos dice, los síntomas están volviendo. O sea que se descuidó, digamos, como la familia es parte del apoyo. Ajá. Puede ser que se sienta sola o alejada de ellos. Entonces, hay como que... Sí, ¿no? Se descuidó, dice, ya no puedo seguir haciéndomela fuera. Decíamos hace un rato, ¿qué es un trastorno? No depende de la voluntad, ¿de acuerdo? Como de pronto le dijeron, pon de tu parte. Entonces dijo, voy a hacerme la fuerza. ¿Ok? Pero estuvo reprimiendo. De pronto abandonó el tratamiento, de hecho así fue, abandonó el tratamiento. Y vean ustedes, después de 3 meses de la última consulta, está nuevamente con los síntomas. ¿Ok?
¿Cómo psicoeducamos a esta paciente? ¿Algo dijiste en la familia? Es el apoyo. Pero si esta paciente proviene de una familia desestructurada, de padres divorciados, conflicto con la madre, de hecho vive con el papá, pese a vivir con él, tiene conflictos. ¿Cómo manejamos ese apoyo familiar ahí? Buscándole un grupo, quizá un grupo de apoyo para depresión, o bueno, si se esconde. Muy bien, César, buena idea, claro. Porque esta paciente necesita tener a otras personas, ¿verdad?, como apoyo. Muy bueno, lamentablemente no hay grupos de autoapoyo para pacientes depresivos. Hay apoyo para pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Pero va por allí, ¿no? Va por allí. Cuando tenemos cuando no tenemos una familia estructurada y funcional, y de pronto el entorno del paciente no va a cambiar, más bien va a seguir siendo un factor de riesgo, pues una alternativa es eso, es un grupo, una semejanza de familia, donde el paciente se sienta acogido. ¿Ok? Entonces, en esos momentos, de pronto, en el trabajo psicoterapéutico con el paciente, podríamos ir encaminando a que, como ella es mamá, de pronto consolide su familia, una familia monoparental. ¿Ok? Por allí va el asunto. Hemos hablado que es muy importante también la parte espiritual. Cuando hay ausencia de padre o de madre, los que trabajan en esta área, ¿no?, manejando la parte espiritual, hablan que simbólicamente podemos crear en el paciente, simbólicamente, la imagen de un padre o de una madre universal. ¿Cuál sería eso? ¿Quién sería ese simbolismo de padre o madre universal? Es posible que no les parezca científico. Ya, muy bien, muy bien. Porque es posible que no les parezca científico. Pero en la práctica, las personas se aferran a lo que les produce seguridad. El simbolismo mental acá, eso les va a producir seguridad emocional. ¿Ok? Como les repito, es probable que no les parezca científico. Y de hecho así es. Por eso les dije de la parte espiritual. ¿Ok? Pero, como decíamos, cuando hablamos del ser humano, del ser humano biopsicosocial y espiritual, si la Organización Mundial de la Salud reconoce esa parte, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Un poquito, si se quiere, saliéndonos del esquema netamente científico que nos han formado como para manejar. Lo que a nosotros nos dicen la medicina basada en evidencias. ¿Ok? Y está bien, es lo correcto. Pero hay cosas intangibles. ¿Sí? Hay cosas intangibles. Y como decía Stephen King, lo que no puede explicar la física, lo explica Dios. Y si Stephen King decía eso, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿De acuerdo? Entonces, existe esa parte espiritual en el ser humano. Casos extremos de pacientes que no tienen ese sustento donde sujetarse, en este caso la estructura familiar, una estructura familiar también patológica, entonces, más bien, sacamos de esa estructura al paciente y lo conducimos donde ella o él pueda sentirse mejor acogido. ¿Okay? Entonces traía un poquito el relato de esta paciente para precisamente lo que estamos hablando de la cuestión de psicoeducación. ¿Ok? Porque ese paciente necesita precisamente eso,
lo dirijamos. Ahora bien, como decíamos, en el paciente que está con la ideación suicida, muchas veces en ese estado de obnubilación, porque puede haber eso, si tenemos a la familia, una familia que pueda ser un apoyo, pues trabajamos decididamente con la familia. Y el proceso lo trasladamos a la familia, ¿sí? O a la comunidad. Si esta paciente de pronto tuviera una comunidad de amigos, probablemente esa comunidad de amigos sería el sustento donde se sujete esta paciente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la intervención social, ¿recuerdan esa palabra? Intervenciones psicosociales. Hablamos precisamente de eso, de encontrar en la sociedad los apoyos necesarios para que un paciente pues pueda sujetarse de esos apoyos, ¿sí? Bien, ¿qué más veíamos, Jonathan? ¿Qué más veíamos? Ajá. Ya. Listo. Fátima, ¿qué recuerdas de tu exposición? Hablabas de la depresión. Había dicho que la depresión era una de las afecciones mentales que era más comunes, que era tratable. También teníamos que seguir como que ciertos pasos para poder diagnosticar. Y hay también algo que me olvidé ayer de decirlo, es que en comparación con hombres y mujeres, las mujeres son las que más tienden a desarrollar esta enfermedad, debido a que las mujeres se enfocan más en lo que son las relaciones interpersonales. En cambio, los hombres se enfocan en el cambio de si no han conseguido una carrera o un trabajo, algo así. Sí, los factores de riesgo son diferentes, ¿no? O los factores desencadenantes en otros casos son diferentes también. Listo. Bien, entonces Arturo y Valeria, que falta hacer su exposición, ¿no? Por favor, carguen las diapositivas. Ya. Jonathan, ¿terminaste tu exposición o te faltó algo? Te faltó una parte, sí. Espera un momentito, Valeria. Creo que Jonathan, te quedaste aquí. ¿Aquí? ¿Sí? Por favor, concluye. Retoma desde aquí. Perdón. Está apagado el micrófono, no pueden escuchar. Vale. Puedo empezar. Ok. ¿Escuchan? ¿No se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ya, listo. Adelante, entonces. Vale. De una forma rápida, se descartan factores adicionales que pueden causar síntomas similares a estos. Una vez que se los descarta o se los trata y no tuvo efecto el tratamiento, significa que puede ser uno de estos trastornos. Si dentro del trastorno bipolar tenemos varios de los síntomas
que hayan sido significativos para el paciente, una presentación notoria y que hayan durado al menos una semana, puede ser trastorno bipolar. En el caso de la psicosis, si tiene al menos 2 de estos síntomas, que pueden ser alucinaciones o una conducta más desorganizada, al menos puede ser psicosis. Con el tema del manejo, principalmente proporcionar psicoeducación al paciente y sus cuidadores. En este aspecto se tiene que hablar con el paciente sobre el trastorno que padece de una manera simple, con sus cuidadores también. Se les tiene que dar a entender qué causa el trastorno, cómo se lo va a tratar, diferentes escenarios. Acompañar al paciente en este... Jonathan, ¿y si es un paciente psicótico que rompió su principio de realidad, será que la psicoeducación vale con el paciente, centrarla en el paciente, o cómo la hacemos? Tiene que ir acompañado de tratamiento. Ya, es por una parte. Pero si se logra explicar de una manera que el paciente entienda. Pero si ha roto el principio de realidad, su realidad, ya. Se tiene que hablar dentro de su realidad. Ajá. Por ejemplo, si ve alucinaciones, hacerle entender que no le van a hacer daño, que no escuche las voces, etc. No se le está negando lo que está viendo, porque él lo está viendo, él lo está escuchando, es su realidad. Pero hay que hacer que él entienda para que pueda llevar el tratamiento también de una mejor forma. Porque si se lo trata y a su vez él ya no teme sobre las voces, ya no las escucha, o sea, las escucha pero no les hace caso, y el tratamiento hace lo suyo, va a ir disminuyendo. Así el paciente propio se va a ir calmando y ya no va a haber tanto problema, por así decirlo. ¿Y no sería mejor trabajar con la familia? También. De hecho, la familia es de los puntos más importantes porque ellos son los que tienen que estar vigilando al paciente, encargándose de que tome su tratamiento. Porque al momento que el paciente psicótico, ¿verdad?, rompe con el principio de realidad, pues el paciente no tiene conciencia. No tiene conciencia, definitivamente no tiene conciencia. Conciencia de realidad. ¿Ok? Entonces, como que esa partecita allí, más bien, la trabajamos más con la familia del paciente, ¿no? En un paciente psicótico. ¿Vieron ustedes la película de... pasó en la vida real, que fue incluso premio Nobel de Economía? Era profesor universitario. Vaya, pues, ¿cómo que se llama esa película? Como tú dices, ¿no? Él aprendió a convivir con las alucinaciones. Aprendió a convivir con las alucinaciones. Tenía un tipo de esquizofrenia paranoide, o sea, siempre se sintió perseguido, ¿no? Pero aprendió a identificar personas realmente estaban en la realidad y que cuáles eran las que vivían en su fantasía, ¿no? Entonces, es lo que tú quieres decir, ¿verdad? De pronto que el paciente identifique cuáles son esas, de pronto si se trata de personas, cuáles están en su fantasía. ¿Qué existe en su fantasía? Una mente maravillosa, exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, es posible, pero requiere de un proceso no solamente psicoeducativo, sino de psicoterapia a largo plazo. Y a veces no tenemos tiempo para una psicoterapia de largo plazo. ¿Okay? Entonces, allí un poquito más hay que centrarse en la medicación, en la psicoeducación de la familia, precisamente para evaluar para evaluar la decisión del tratamiento y la evolución del tratamiento del paciente, del tratamiento psicofarmacológico. Adelante. Vale. Con intervención farmacológica habíamos visto que se inicia con lidio, valproato, antipsicóticos y en algunos casos benzodiazepina. Pero esto solo se utiliza a corto plazo, de 2 a 4 semanas como máximo, porque puede ocasionar, porque no se utiliza para lo que es la agitación del paciente y para tratar el trastorno de conducta. Se recomienda no utilizar estos fármacos cuando los pacientes están embarazadas o en periodo de lactancia porque puede aumentar el riesgo de formación de deformidades congénitas. Con respecto a la psicosis, se utilizan antipsicóticos en pequeñas dosis al inicio, se aumenta progresivamente porque
Así se reduce el riesgo de los efectos secundarios y se tiene que evitar usar los antipsicóticos con adultos mayores, porque aumenta su riesgo a ataques, a episodios cardiovasculares. Ahora, el resto de pasos empezamos con promover el correcto funcionamiento de las actividades diarias. Esto es prácticamente apoyar al paciente para que vuelva a introducirse a su vida, sus actividades normales, el trabajo, los estudios, y se suele armar un calendario junto al paciente, junto a los familiares, en el cual los principales factores es que el paciente no se prive del sueño ni sufra de estrés, porque puede afectar al trastorno. Garantizar la seguridad del paciente y de los otros. Aquí también incluye bastante la psicoeducación con el paciente, con los familiares, ya que, al igual como habíamos hablado con la depresión, hay que hacerlo entender a los familiares que no pueden tomar actitudes hostiles con el paciente, no hacerlo sentir que es el culpable de su enfermedad, y a su vez, si va a empezar a trabajar, darle este comunicado, esta información a sus compañeros. Efectuar con el tema del seguimiento, nos vamos con 3 pasos principales que siempre son lineales. Evaluación del paciente para determinar si hay mejora. Si se nota mejoría, etcétera, todo bien. Esto lo vemos como con parte de los familiares. Si no hay mejora, se tiene que realizar el monitoreo sistemático del tratamiento del paciente, revisar que esté, preguntarle a los familiares si ha habido casos de efectos secundarios y si el paciente está provisto de las dosis requeridas de la medicación, si está habiendo algún problema para adquirir la medicación, etc. El punto de suspensión del tratamiento es el punto al que se aspira. El paciente, con el caso de la psicosis, el paciente tiene que haber tenido una remisión de los síntomas por al menos 12 meses. Y esto en el caso de que el paciente con psicosis solo haya tenido un episodio o una sola recaída y así. En el caso de que ya haya sufrido los síntomas de la psicosis durante más de 3 meses, la remisión la suspensión del tratamiento. La suspensión del tratamiento solamente se puede aspirar a ella si el paciente ya tuvo remisión de los síntomas por al menos varios años. En el caso de la bipolaridad, solo se puede aspirar a la suspensión del tratamiento si la remisión de los síntomas ha durado 2 años. Gracias. Listo, gracias. Claro, Jonathan. Un aspecto muy importante respecto al tratamiento con psicofármacos es primero vencer la resistencia del paciente o de la familia. Cuando el psiquiatra recomienda utilizar psicofármacos, muchas familias y muchos pacientes dicen no, porque temen la adicción. O sea, temen los efectos adversos de la medicación. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que vencer esa resistencia. La psicoeducación debe hacer posible que el paciente se convenza de que es necesaria la medicación. ¿Ok? Pues para eso le explicamos, y había un cuadrito ahí, bueno, en el texto está un cuadro de algunos medicamentos y los efectos adversos, ¿no? Revisen eso. Entonces se le explica al paciente y a la familia que efectivamente el paciente va a tener algunos efectos. No en todos los casos, y unos menor o más que otros. ¿Okay? Entonces se le explica al paciente la posibilidad de tener estos efectos. ¿Ok? Pero que esos efectos, de acuerdo a cómo el medicamento se va haciendo y va interactuando, entonces van a desaparecer en algún momento. ¿Okay? Con respecto a si el paciente se hace adicto o no, de la misma manera vamos educando al paciente diciéndole de que el médico, el especialista, sabrá el momento de cómo manejar la dosificación precisamente para evitar esa vía. No le vamos a decir que no,
me pongo el medicamento, si es que realmente produce adicción, le decimos sí. Pero bien administrado, y si usted sigue las recomendaciones del especialista, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Pero tenemos que vencer esa resistencia del paciente. ¿Por qué? Porque la vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la psicoeducación, convencer al paciente para facilitar el proceso de tratamiento. ¿Sí? Porque no es fácil, realmente muchas veces el paciente se niega a tomar medicamentos, se niega. Bien, entonces avancemos. Ahora sí le toca a Listo, doctora, a mí me toca. Valeria. Valeria. Sí. Ok, Valeria, adelante. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la epilepsia. Como muchas veces nos preguntamos qué es la epilepsia. Bueno, esta es una enfermedad crónica no transmitible que esta se caracteriza por crisis convulsivas. En cuanto a crisis convulsivas, decimos que son movimientos descontrolados del cuerpo y son cambios de comportamiento que estos se van a presentar por una actividad eléctrica normal en el cerebro de la persona. Estas crisis convulsivas no son provocadas y cabe mencionar que la epilepsia es un trastorno neurológico muy frecuente y también que con el tratamiento adecuado este se puede controlar de mejor manera. En cuanto a las causas de la epilepsia, tenemos que son muchísimas, pero entre ellas está que esta puede ser genética o puede presentarse en personas que hayan tenido traumas al nacer o incluso que hayan pasado por traumas cerebrales, como lo son accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. Bueno, en la epilepsia existen dos tipos, que está la epilepsia no convulsiva, que bueno, esta tiene características como alteración del estado de ánimo, y mientras que la epilepsia convulsiva, como se mencionó anteriormente, esta se caracteriza por movimientos anormales, súbitos, que estos van incluidos rigidez o sacudidas del cuerpo repentinas en el paciente. Bueno, ese es un panorama breve que más adelante se va a explicar detenidamente, pero tenemos que está la evaluación, que esta determina si la persona tiene crisis convulsivas, se evalúa a la persona para determinar una causa aguda y también se investiga si la persona tiene epilepsia y se va a determinar las causas subyacentes a estas, por ejemplo, neuroinfección o traumatismos. También se evalúa a la persona para detectar si hay trastornos, que estos son trastornos metables neurológicos o también por consumo de sustancias, para detectar si hay este tipo de trastornos. En cuanto al manejo, los protocolos de manejo, intervenciones psicosociales, intervenciones farmacológicas. Y el libro también nos hablaba sobre un caso de urgencia o sobre si hay signos de que una persona padezca epilepsia. Entonces, en caso de que sí la persona sufre este tipo de convulsiones o se encuentra rígida y no responde, es recomendable observar al paciente y si hay algún signo de lesión en la cabeza o en el cuello. En caso de que sí exista, es preferible que al paciente se lo mantenga estable con la cabeza y el cuello, que no se muevan. Además, se examinan las vías respiratorias, se verifica si la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Además, se empieza a tomar el tiempo que duran las convulsiones para mayor facilidad de los datos. El libro también mencionaba que es recomendable que no se la deje sola a esta persona y que no se le ponga nada en la boca para evitar que el paciente se ahogue o pueda llegar a casos mayores. Si esta persona al sufrir la convulsión sufre una lesión en la cabeza, es recomendable llevarla a urgencias para que se haga el mayor control allá. A continuación va a seguir mi compañero Josué. Bien, doctor, buenas tardes. En cuanto a lo que vendría siendo ya la evaluación, dentro de la evaluación tenemos lo que vendría siendo los movimientos tanto convulsivos Un momentito, Arturo. Discúlpame que te interrumpa. Ok, sí, doctor. Un momentito. Sí. Bueno, la epilepsia es un trastorno mental, un trastorno neurológico. ¿Es pregunta, doctor? No, ¿la epilepsia sería más un trastorno orgánico que psicológico o es una mente? Neurológico. Neurológico con repercusiones
psicológicas, emocionales, ¿ok? Es neurológico. Listo. Partiendo de eso, acá quería un poco mostrarles esto. Antes, bueno, siempre se definió la epilepsia como un problema grave, ¿verdad? Por las convulsiones, siempre pues impactó eso. En la Edad Media, las personas que convulsivaban iban a la hoguera, definitivamente, ¿no? Cuando ya un poco se trabajó más en esto, a términos del siglo XVIII, XIX, se lo definió, por ejemplo, a la epilepsia no convulsiva como pequeño mal, así se le llamó, pequeño mal. Y a la epilepsia convulsiva se la llamó el gran mal. Miren, la terminología incluso espiritual, ¿no? Bien y el mal. Entonces, el gran mal. ¿Por qué? O sea, se pensó porque la gravedad estaba en las convulsiones. ¿Okay? Porque usado cuando el paciente convulsionaba, caía, perdía la conciencia, etcétera, etcétera. Pero resulta que también en la epilepsia no convulsiva, ¿será que el paciente también pierde la conciencia o no pierde la conciencia? No convulsiona, no hay convulsión. Pero ¿será que mantiene la conciencia o también pierde la conciencia? Es decir, no darse cuenta de. ¿Qué dicen chicos? Creo que sí pierde la conciencia. Pierde también, sí, también pierde la conciencia. ¿Ok? También pierde la conciencia. El paciente, frente a esa situación, pues tiene consecuentemente el impacto emocional, ¿no? De saber que de pronto no hubo convulsiones, como que se desmayó, se desvaneció y no sabe qué pasó en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, como problema neurológico, tiene repercusiones psicológicas, emocionales y sociales. No se olviden ustedes también del impacto que produce si un paciente convulsiona en la calle de pronto, pues el impacto que produce en los demás. Entonces también antes se segregó a este paciente. Y ahora todavía se mantienen algunos criterios segregacionistas que complican más el problema de la epilepsia. Bueno, ya de pronto creo que van a hablar sobre la utilización de los anticonvulsivantes, ¿no? Que de ley que son mandatorios pues, en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando se requiere eso. En todo caso, el paciente principalmente en el gran mal o en la convulsiva, se supone que momentos antes el paciente tiene lo que se llama el aura epiléptica. ¿El aura? ¿Sí? A ver, Gaby. O sea, yo más que nada escucho el aura en las migrañas, que básicamente están ya, en las migrañas, ¿ya? Listo que también es posible que haya un aura. ¿Pero qué quiere decir eso? Aura. Son hechos como, no sé, es algo visual. O sea, por ejemplo, la persona empieza puede ser como lucecitas, luces, o a veces incluso se puede tener, se pone la vista toda negra. Y así. Ya. Entonces son una serie de signos o síntomas que el paciente experimenta antes que se produzca la crisis convulsiva. De hecho, uno de los aspectos de la psicoeducación debe ir encaminado a que el paciente aprenda a identificar adecuadamente. Y por ejemplo, si es un paciente que tiende a convulsionar, y muy fuerte, convulsiones crónicas, que son las más impresionantes y con mucho daño, se le enseña al paciente a buscar un lugar seguro. Igual a la familia, buscar un lugar seguro, donde en caso de que caiga, no se haga daño al caer. Uno.
¿Qué es lo más común en el paciente epiléptico? Que en las convulsiones no se da cuenta, pero tiene el exacto. ¿Cuál sería el paso ahí a recomendar? Para evitar las lesiones en la boca y en la lengua. Ya el paciente tipo, o sea, una postura, ¿verdad? El lugar donde debe estar, la postura de adoptar, ¿qué más? Para que no se muera la lengua. Ah, ya, listo. Ajá. O sea, sería ponerle algún pañuelo para evitar que se lastime. El paciente lo haga. Recuerda que el paciente tiene el aura. Y más o menos como que aprende a identificar y sabe que una crisis se aproxima. ¿Okay? Entonces, que introduzca un objeto blando que sirva de amortiguador para que en el momento que hay las contracciones, pues no se cierre la boca presionando la lengua. ¿Okay? Por eso esa es la psicoeducación, enseñarle al paciente a identificar esa parte, el gran mal, y ahora también se sabe que el pequeño mal, la epilepsia no convulsiva, el paciente también puede tener un aura. ¿Okay? Y el paciente, en lugar de entrar en angustia, porque muchas veces entra en angustia y dice, uy, ya me va a dar la crisis, pero entra en angustia. Pero más bien, lo educamos para que se proteja. ¿Okay? Para que se proteja. Entonces, son pasos en la cuestión de la psicoeducación con el paciente. Sí, bueno, esto es lo que quería un poco aclarar, lo del gran mal y del pequeño mal, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿no? A ver, Arturo, ¿dónde vas? ¿Aquí vas a intervenir? Hola, Víctor, sí. En esta. Ya, listo. Bien, ya una vez que se habló del anterior, se puede hablar de la evaluación. La evaluación no es otra cosa que las manifestaciones más comunes de la epilepsia. Estas manifestaciones se pueden dar tanto de movimientos convulsivos como de crisis convulsiva. Y existen dos puntos que vendría siendo lo que es durante la convulsión y después de la convulsión. Durante la convulsión, la sintomatología generalmente se da en una incontinencia urinaria fecal, puede existir una alteración de la conciencia, rigidez, también en la mordedura de la lengua. Y en cambio, a diferencia de después de la convulsión, en cambio, vienen otra sintomatología como la confusión, el sopor, hay un comportamiento normal, cefalea y dolores musculares o una debilidad en algunos lados del cuerpo. Además, si existe una crisis convulsiva, una de las primeras interrogantes a realizar es si la persona ha tenido movimientos convulsivos que puedan durar de 1 a 2 minutos, que puedan haberse prolongado aún más. Si la persona ha tenido alguno de estos síntomas que se mencionaron anteriormente durante la convulsión o después de la convulsión, es muy probable que podamos sospechar ya de una crisis epiléptica. Ya en este punto podemos sospechar de la epilepsia como tal, y la otra interrogante en cambio sería identificar una causa aguda. Es decir, que observar si hay algún tipo de neuroinfección o otra posible causa de las convulsiones. Y para ello deberíamos de investigar signos y síntomas un poco ya más diferentes. En este caso puede existir una irritación meningia, por ejemplo, la rigidez de la nuca. Puede haber también ya un traumatismo cráneoencefálico, que muchas veces se da epilepsia por algunos traumas que quedaron de algún tipo de accidente de tránsito. También puede haber anormalidad metabólica, en este caso podría ser una hipoglucemia o una hiponatremia, e incluso también puede existir una intoxicación, una abstinencia que estén relacionadas con el consumo de algún tipo de alcohol o drogas. También es importante recalcar que se debe considerar el síncope y las pseudocrisis convulsivas, ya que durante la evaluación inicial y en los casos del tratamiento se ha demostrado que el síncope está relacionado, tanto como la pseudocrisis, están relacionados a esa sintomatología que describe la epilepsia. A menudo estos dos se relacionan y se asocian con una sofocación, con sudor, con palidez, y ocasionalmente permiten un oscurecimiento de la visión antes de un episodio de una crisis convulsiva. Una vez que se ha hecho todos estos pasos, una vez que se evaluó por completo y se trató el trastorno físico, se debe derivar, en este caso, al paciente a algún hospital, y si fuera posible, en el caso de, como ya se mencionó, traumatismo craneoencefálico o meningitis o anormalidades metabólicas, ya derivar a un especialista,
del tema, y también se debe planificar una consulta para seguimiento dentro de 3 meses, o sea, llevar un control minucioso del paciente. Bueno, continuando con el manejo, tenemos que se proporciona psicoeducación a las personas y a los cuidadores. Bueno, eso voy a hablar en la siguiente diapositiva sobre la psicoeducación más amplio. Entonces se inicia la medicación antiepiléptica y se promueve el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. Bueno, en el manejo vamos a encontrar grupos especiales de la población, ya que estos se van a tener más al tanto, como son las mujeres en edad fecunda o las mujeres que se encuentran embarazadas, ya que al administrar fármacos antiepilépticos hay que tener en cuenta que el valproato no puede ser uno de ellos que se pueda dar a este tipo de pacientes, ya que puede causar malformaciones. En el caso de los niños o adolescentes también es recomendable tenerlos en constante seguimiento, ya que esto puede causar efectos en la medicación, como son en el desarrollo o en la conducta. En cuanto a las personas que padecen de infección por VIH, bueno, estos es recomendable llevar un control en estos pacientes, porque los fármacos antiepilépticos que se administran pueden bajar o disminuir los niveles de eficacia en los fármacos que utilizan ellos, que en este caso son los antirretrovirales. Igual mi compañero Josué va a hablar más adelante sobre la medicación antiepiléptica. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de las intervenciones psicosociales y en cuanto a la psicoeducación. Debemos tener claro que la psicoeducación es la que se proporciona al paciente y a sus familias información de la enfermedad que padece esta. En este caso, el libro mencionaba de la psicoeducación que es importante que brindar información sobre qué es una convulsión y qué es la epilepsia y la información sobre la medicación. Es importante mencionar que es una afección crónica, pero si usted toma, o sea, si el paciente toma la medicación que se le ha prescrito, se puede continuar con su vida totalmente normal, o sea, no existe ningún trato especial o no puede realizar ciertas cosas, eso es mentira. En este caso también, las personas con epilepsia pueden llevar una vida totalmente normal, estos pueden casarse, tener hijos y formar su familia, porque el hecho de que padezcan de eso no es causa para que no puedan llevar a cabo su vida como las personas. Los padres, es importante que cuando un niño padece de esta enfermedad, es importante hacerles entender a los padres que no es necesario que los niños lo saquen de la escuela o que no asistan a clases, porque es importante que ellos también se relacionen con las demás personas, porque no se trata de aislarlos, sino de incluirlos. También que las personas con epilepsia pueden trabajar en diferentes trabajos, eso sí, se cabe destacar que se evitan los trabajos que sean de alto riesgo, ya que eso puede causar lesiones en ellos, como son los trabajos en mecánicos pesados o maquinaria pesada, etc. También decía que es recomendable a la persona que tiene esta enfermedad preguntarle si está visitando un curandero, ya que muchas personas creen que ir a un curandero o asistir a este tipo de personas piensan que con los tés o aguas que les recetan, por así decirlo, van a mejorar o van a sanarse. Entonces es preferible hablar con la persona y hacerle entender que también necesita ayuda de un médico, no solo de eso, en cuanto a los curanderos y todo eso. Porque es importante atenderse con un profesional. También, en cuanto a la psicoeducación, es recomendable hablarle a las personas que una convulsión no es causada por un ente maligno o por un espíritu, o si es dada por brujerías. No, esto es una enfermedad crónica que no se da por ese tipo de cosas. Es recomendable dejar en claro eso y por eso promover charlas a los familiares, hablarles, como se mencionó, qué es, las convulsiones, la epilepsia, para que puedan llevar un manejo y puedan ayudar así a su familiar.
A continuación, mi compañero José. Valeria, un Sí, momentito, doctor. Valeria. Sí. Bueno, esa parte de la psicoeducación, como les decía hace un momento, es fundamental. ¿Será que la persona con epilepsia, por ejemplo, que convulsiona incluso, tiene que seguir haciendo su vida normal? Sí, por supuesto, pero asumiendo los riesgos. No se olviden que si el paciente no identificó el aura, no siempre, no todos los pacientes, pero la mayoría se presenta el aura. Pero de pronto puede haber una convulsión, ¿no? Sin presencia del aura. Y suponiendo que si es una mujer, y perdónenme, no es un poco sexista, pero si es una mujer que está en unas tareas domésticas y está cocinando, ¿qué va a hacer? Los accidentes. Entonces, miren, la psicoeducación incluso va a esos planos domésticos. ¿Ok? No nos olvidemos de la seguridad del paciente. No es sexismo, no es esto de la cocina, no para nada. Pero puede suceder. De hecho, sucede. Sí. ¿Qué sería mejor? ¿Dar psicoeducación solo a la población que se reconoce que tiene una enfermedad mental o a la población en general? Porque, por ejemplo, muchas personas en su vida, algunas sufrieron de depresión, pero nunca se enteraron de que estaban sufriendo de depresión. Entonces, ¿qué sería mejor? Es una comunidad. Todos debemos estar involucrados. La sociedad debe estar involucrada. Hasta para poder cambiar ese porcentaje tan bajo que se invierte en salud mental. ¿Cuánto se invierte en salud mental? Hoy escuchamos ¿cuánto cree que el Estado invierte en salud mental de la población? En lo que vimos de epidemiología, o sea, en general, en América y el Caribe era de 0.5 a 2% más o menos del PIB de cada país. O sea, por habitante, hablemos por habitante, ¿cuánto cree que se invierte en el tratamiento del problema de los trastornos mentales por habitante en los países? Así tenemos monetarios. Cifras, no demos porcentajes, cifras. Dólares. ¿Ah? 5, 3, ¿quién da menos? No digo quién da más, porque $1. $1 es la inversión promedio por habitante para el tratamiento de los problemas de salud mental. ¿Se puede imaginar usted la ridiculez que invierte nuestro Estado en eso? O sea, ¿cómo no vamos a tener gravísimos problemas sociales, de patología social, con ese tipo de tratamiento que se da? Sí, verdad que no es que da pena, es indignante que se trate este tipo de enfermedades con esas carencias, con ese tipo de limitaciones. Sí, pero a pesar de lo poco que se invierte aquí, en países más desarrollados como Japón o Corea, las tasas de suicidio relacionadas con depresión son mucho más elevadas que en países de América y el Caribe. O sea, creo que la inversión del Estado no es tanto como que... Es que entonces, factores, muy bien, ¿qué papel juega entonces la educación allí? La cultura japonesa es diferente. Ajá. Son muy estrictos y muy disciplinas espectaculares. Ellos tienen más presión social. Ya, hay otros elementos añadidos en eso. Hay un concepto, escuela de concepto. Pero situémonos aquí en nuestro país, ¿cuáles son las características de nuestra población? ¿Cuáles son los factores de riesgo de nuestra población? ¿Cómo se está manifestando la patología en la sociedad? ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, cuando Valeria nos ha hablado de la psicoeducación con los pacientes, también tenemos que ir a estas cuestiones domésticas, porque sucede en la casa. Pues una convulsión de un paciente con epilepsia sucede en su casa, entonces los factores de riesgo están allí. Y eso hay que educar a la familia.
Y así como el paciente con ideación suicida no hay que dejarlo solo, al paciente con epilepsia también hay que de una crisis. ¿Sí? Ahora, dentro de las enfermedades o de los trastornos neurológicos, hay otros, muchísimos más, que también tienen impacto en la vida emocional del paciente. Por ejemplo, un paciente con Parkinson. ¿Cuál cree que es el impacto cuando el paciente siente que empieza a no poder controlar sus movimientos? Bueno, entonces lo primero de los temblores es el impacto emocional en el paciente. Y a medida que el paciente siente que va deteriorándose más, en esa medida también va aumentando el impacto emocional en el paciente y obviamente en la familia. Cuando el paciente empieza a tener ya problemas para la marcha, ¿okay? Como el caminar atáxico que muchas veces tiene el paciente, entonces el impacto aumenta. ¿Por qué? Porque hay un impacto social también. El paciente es señalado por la sociedad. Y ahí vienen los prejuicios, ¿verdad? La gente empieza a etiquetar. ¿Sí? La gente empieza a etiquetar. Entonces todo eso hay que contrarrestar con psicoeducación. ¿Sí? Familia, paciente, familia y comunidad. Recordábamos un paciente con en una comunidad que se llama Petrillo. Algunos de ustedes deben conocer Petrillo, aquí en la vía Daule, cerca de Novoy. Allí pues con un grupo de estudiantes fuimos y nos encontramos con un paciente con Parkinson. ¿Ok? El paciente ya vivía postrado, aislado, no salía de su casa. Tomaba la medicación, pero no lo... ¿verdad? Porque como es una enfermedad crónica, entonces dependía de lo que el Estado le dé, y no siempre pues el Estado tenía para proporcionarle la medicación. Cuando el Estado no le proveía la medicación, pues obviamente no tomaba sus medicamentos. Entonces el cuadro se agudizaba. Pero bueno, la intervención de los chicos era esta, la psicoeducación. Hacer que el paciente se reincorpore a la familia, que salga de la casa, que se enfrente a la sociedad y que la sociedad también empiece a respetar. Y afortunadamente se lo logró. Luego, cuando ya vimos al paciente, es que no le daba pereza caminar 4 o 5 cuadras para ir al lugar donde los chicos daban las charlas. ¿Okay? Era el primero que estaba allá, ¿verdad? Y a la gente lo motivaba eso, al resto de la comunidad lo motivaba, porque si él, que no podía caminar, caminaba con marcha táxica, y el resto de la gente, pues también empezó a hacerlo. Miren el efecto luego que hubo. Se revirtió el hecho de que primero la comunidad lo segregaba, lo señalaba, le puso una etiqueta. Yo no recuerdo el apodo que le pusieron, pero le pusieron una etiqueta, pero luego eso se revirtió, porque los chicos hicieron un buen trabajo con ese paciente. Le ayudaron a manejar su autoestima, que es fundamental allí, ¿no? Levantaron la autoestima del paciente. Y el paciente luego se convirtió en un actor social. Era el primero que estaba en primera fila cuando los chicos daban las charlas. ¿Okay? Realmente a nosotros nos causó muchísima satisfacción eso. Entonces les doy este ejemplo porque dentro de las enfermedades neurológicas, el impacto emocional es grande. Y hay que trabajar primero eso, o sea, obviamente acompañado del tratamiento farmacológico del paciente. Pero no se debe descuidar esa parte de asistir en el impacto mental que tienen estas enfermedades. ¿Okay? Por eso hablamos acá, este texto habla de los trastornos MNS. ¿Qué quería decir eso? ¿Han leído el texto? Trastornos MNS. Manual para los trastornos Son MNS. los trastornos mentales neurológicos y por el consumo de sustancias, lo decía en el libro. ¿Listo? ¿Ya? MNS. Gracias, Valeria. Listo, adelante, continúa con tu exposición. Listo, doctor, gracias. Ahora va a seguir Josué. Hola, doctor, de nuevo. Viene para hablar de las intervenciones farmacológicas. En sí, esto es más o menos llevar un tratamiento farmacológico.
y que sea un tratamiento lo más básico posible para todos los pacientes en sí con epilepsia, y engloba los llamados fármacos antiepilépticos. Estos fármacos buscan eliminar la aparición de las crisis con los mínimos efectos secundarios y están diseñados para restaurar el equilibrio químico de las neuronas y tomados con regularidad pueden reducirlo. Además pueden controlar o incluso eliminar las crisis epilépticas de manera permanente. Además, controlar las crisis aproximadamente en un 70 y 80% de las personas. A veces quedan algunos estragos, como quien dice, de ciertas crisis epilépticas. Normalmente el tratamiento se inicia con medicamentos en la dosis inicial más baja, es decir, se debe primero buscar una medicación que esté sistemáticamente disponible y luego iniciar con la dosis más baja, para luego poder aumentar lentamente hasta que se encuentre la proporción adecuada para poder calmar las convulsiones. Luego se debe considerar también la posibilidad de monitorear el recuento sanguíneo, la química sanguínea y algunas pruebas de función hepática si es factible. Además es importante averiguar si hay interacciones medicamentosas. Por ejemplo, cuando se usan algunos fármacos juntos, estos medicamentos antiepilépticos pueden aumentar o reducir el efecto de otros antiepilépticos, por ejemplo, en el caso de la carbamazepina con el valproato sódico, que si se utilizan juntos, uno de los dos puede disminuir. En este caso, el valproato sódico es el que tiende a disminuir más. Además, el valproato sódico en las embarazadas se limita mucho, o sea, se limita bastante porque el riesgo es de que pueda existir defectos del tubo neural. En cuanto a la carbamazepina, generalmente se debe ajustar sus dosis después de las 2 semanas de haber iniciado. En cuanto al fenobarbital, los efectos secundarios, los más comunes, están dados por la disfunción sexual. También puede existir cierto grado de depresión y una hiperactividad en los niños. Los efectos secundarios más graves están dados como una insuficiencia hepática y también puede existir una disminución de la densidad mineral ósea. En cuanto a también está contraindicado en pacientes con porfiria aguda intermitente y se debe bajar las dosis para los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad que esté asociada a una enfermedad renal o alguna hepatopatía. Para la fenitoína, esta también se debe evitar en mujeres embarazadas o que amamantan y usar dosis menores en los adultos mayores. Los efectos secundarios comunes se dan más o menos en una dificultad como para articular palabras. También pueden existir náuseas, vómitos, estreñimiento y también sedación y confusión. Los efectos secundarios más graves, en cambio, pueden causar anomalías hematológicas, también hepatitis y un aumento de la ideación suicida, por lo que se debe tener un control bastante minucioso. Y también está contraindicado porque se debe bajar las dosis para pacientes con enfermedad que estén asociadas a una hepatopatía o a enfermedad renal crónica. En cuanto al valproato sódico, igual manera se debe evitar en mujeres embarazadas y usar dosis menores en adultos mayores. Está también los factores más comunes de efectos secundarios, se dan tanto como para el aumento de peso, para la pérdida transitoria del cabello, pueden existir ataxias, náuseas, temblor, cefalea, y lo más grave es que puede existir un deterioro de función hepática. También puede ocurrir una trombocitopenia, insuficiencia hepática y también una pancreatitis hemorrágica. Las contraindicaciones se dan que se debe usar con precaución en casos de enfermedad hepática, y también en las interacciones medicamentosas los niveles de valproato sódico pueden disminuir con la carbamazepina, como se lo mencionaba al principio, y pueden aumentar con el ácido acetilsalicílico. Algunos pacientes no logran incluso remitir sus crisis epilépticas aún ya habiendo probado todo este tipo de tratamientos farmacológicos, por lo que ya aquí algún neurólogo podría decidir, o sea, tomar la decisión de recurrir a intervenciones quirúrgicas. Después de ya haber probado varios antiepilépticos, es posible que se pueda optar por una operación. Por ejemplo, con la cirugía se pretende eliminar la zona del cerebro donde se origina la crisis, causando el menor daño cerebral posible. Esto yo creo que más en sí es, por ejemplo, cuando el paciente presenta una crisis epiléptica que se deba a algún tipo de algún trauma, por ejemplo, craneoencefálico, o algún paciente con meningitis o que tenga VIH, y el neurólogo puede determinar en sí
cuál es la parte afectada, en qué parte del cerebro se está ocurriendo este problema como para que pueda existir una crisis de nervios y eventualmente una epilepsia. En este caso ya no funcionarían los fármacos, sino que más bien ya se opta finalmente por una cirugía. Y finalmente tenemos lo que es el seguimiento de la enfermedad. Primero que nada vamos a analizar el estado actual de la enfermedad, es decir, que si tiene la persona una reducción de más del 50% de la frecuencia de la crisis convulsiva. Si la persona no está mejorando con la dosis actual, se debe considerar la posibilidad de aumentar la dosis de medicación según sea necesario hasta alcanzar la dosis máxima. Obviamente esto si no se observan ningún tipo de efectos adversos. Como segundo punto, debemos de monitorear el tratamiento. Aquí ya se presentarían dos interrogantes, que es que el paciente, si el paciente presenta algún síntoma nuevo de preocupación, o sea, se debería examinar a la persona para detectar cualquier nuevo síntoma de depresión y también de ansiedad, dado el alto riesgo de comorbilidad de la epilepsia. La otra interrogante sería que si el paciente está recibiendo algún medicamento nuevo que pudiera generar interacciones, debido a que muchos anticonvulsivos pueden generar interacciones con otros medicamentos. Y como último punto hay que considerar la interrupción de los medicamentos cuando sea apropiado, es decir, si la persona ha estado libre de convulsiones por años, si no hay ningún problema con los medicamentos, se puede seguir con la dosis actual. La dosificación correcta es en sí la dosis terapéutica más baja para controlar la crisis convulsiva y reducir el mínimo los efectos secundarios adversos. Y se debe continuar con el seguimiento muy de cerca y considerar las posibilidades de interrumpir la medicación una vez que la persona esté libre de crisis durante al menos unos 2 años. Listo, doctora. Doc, no se le escucha nada. A ver. O sea, como que las personas que tienen alucinaciones y ya son tipo violentas, ¿no? Y pueden ya cometer algún acto delictivo, entonces ¿cómo ya uno diferencia esta forma? Es como que ya uno se da cuenta que no puede manejar, quiere decir ahí alguna persona de la ley. Salvo que el paciente no esté en tratamiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso estarías hablando de un paciente psicótico. O sea, según yo, los pacientes que tienen alucinaciones pueden cometer actos violentos, no solo en contra de ellos mismos, sino en contra de los demás. Claro. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo reconocer que va a ser una persona violenta? A ver. Bueno, las conductas son lo que más nos hacen a nosotros ya notar eso, ¿verdad? Si tenemos un paciente que ya lo reconocemos como paciente, en este caso diagnosticado como un paciente psicótico, sabemos que el paciente psicótico no va a controlarse. ¿Por qué? Porque ha hecho una ruptura con el principio de realidad, entonces no va a ser una discriminación entre la conducta no agresiva y la conducta agresiva, solamente actúa por impulso. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, todo paciente psicótico debe estar con tratamiento, pero en el caso de que no lo esté, ¿verdad? Entonces, la familia debe reconocer los indicios. Por ejemplo, es posible que el paciente primero empiece con lenguaje violento. ¿Okay? Lenguaje violento. Entonces, si no logra manejar eso el paciente, entonces es fácil que pueda pasar ya a una conducta violenta. ¿Ok? Entonces, primero manejemos con eso. El lenguaje del paciente. Segundo, el lenguaje corporal también. Porque es posible que el paciente no llegue a verbalizar violencia, pero como el lenguaje corporal es posible entonces que también nosotros denotemos eso, observemos aquello, ¿verdad? Si es un paciente, por ejemplo, que no te golpea directamente, pero que golpea, qué sé yo, la pared, ¿ok? O destroza un objeto,
Entonces, es otro indicio de que en cualquier momento podría agredirte o agredirse. ¿Ok? Listo. O por último, directamente el paciente sencillamente no se controla. ¿Ok? Tener en cuenta que no todos los pacientes psicóticos llegan a eso. Por ejemplo, el paciente con esquizofrenia. La esquizofrenia pues, es una psicosis, ¿verdad? El paciente con esquizofrenia. Por eso antes se clasificaba la esquizofrenia de 3 tipos. La esquizofrenia hebefrénica, la esquizofrenia catatónica y la esquizofrenia paranoide. ¿Cuál de las 3 conductas violentas? La paranoide. ¿Ok? La paranoide. Entonces también depende de eso, César, del adecuado diagnóstico del paciente. Entonces, si tenemos un paciente con esquizofrenia paranoide, ese paciente puede llegar a ver. ¿Ok? El paciente catatónico no, porque el paciente catatónico, ustedes conocen la característica de la catatonía, entonces el paciente se queda inmóvil. ¿Sí? El paciente paranoide sí, porque se está defendiendo de aquello que imaginariamente lo está persiguiendo. ¿Ok? Entonces puede reaccionar violentamente. ¿Listo? Entonces por ahí también van los indicios. Un paciente con trastorno antisocial de la personalidad no es psicótico, pero tiene un trastorno de personalidad. Un paciente con trastorno antisocial de la personalidad sí también se puede agredir. ¿Okay? ¿Cómo reconocemos a un paciente con trastorno antisocial de la personalidad? La característica se llama antisocial porque precisamente no está. Es el paciente que está en conflicto constante con los demás. ¿Sí? Entonces, ese paciente te puede dar indicios también de que en algún momento puede tener conductas agresivas. Contra otros, no contra él mismo, contra otros, por su comportamiento antisocial. El paciente con trastorno delirante, trastorno de personalidad delirante, bien. ¿Okay? Entonces hay una alteración en el curso del pensamiento y el paciente puede actuar agresivamente. ¿Okay? Entonces también depende de eso, del estudio, de las características, pero les decía, estudiar el perfil de personalidad de un individuo, de un paciente, siempre será importante. Por esto ya lo hace el especialista. ¿Okay? Entonces, por ahí es necesario que vayamos identificando adecuadamente esos perfiles. Pero siempre los más sobresalientes. El paciente con trastorno antisocial de la personalidad, el paciente con trastorno delirante, el paciente con psicosis paranoide, ¿okay? El paciente con pánico, ¿okay? En un estado de pánico no controla, el paciente no se controla y de pronto si va huyendo y tú estás en medio del camino, te va agrediendo, porque siente que estás ahí como una amenaza. ¿Okay? ¿Qué más? Realmente no debemos tener miedo al paciente, o sea, no, pero siempre es necesario, el paciente con trastorno narcisista de la personalidad igual, ok, es que se quede, que no es todo, entonces también se puede decir si ve que hay una competencia. ¿Okay? Recuerdo alguna ocasión, una paciente con trastorno narcisista, ¿verdad? Con trastorno narcisista. Entonces la paciente, como era lo máximo de lo máximo, entonces en la sesión de psicoterapia, ¿verdad? Siempre pues, tenemos nosotros un escritorio, ¿no? Y cuando ves un paciente que tiene algún tipo de rasgo que pueda ser violento, es necesario protegerse. Entonces, ¿de qué manera te proteges? Amarras al paciente. ¿De qué manera te proteges?
No sabes si el paciente en cualquier momento te pueda agredir. ¿De qué manera nos protegemos? Puedes tomar un poco de distancia. Ya, la distancia, muy bien, Gaby. Tomamos distancia. ¿Qué más? También como que en lugares donde se encuentra ese tipo de objetos. Ya, objetos que no sean contundentes. Ya, listo. Y la postura debe ser que tú estás con facilidad de salir. El paciente, más bien, que debe estar al otro lado, no tenga facilidad de salir. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque no nos vamos a enfrentar al paciente. ¿Ok? Entonces, hay algo que les decía que una paciente con trastorno narcisista, de pronto la veo que se levanta, se pone de pie y se lanza sobre el escritorio. ¿Ok? Se lanza sobre, yo estaba, como tú dices, Gaby, a una distancia, no estaba así cerca del filo del escritorio, ¿no? Estaba así. Cuando veo que la paciente se levanta y dice, doctor, es que cada vez que yo lo veo me da ganas de hacerle un poco de cosas. Entonces, ¿qué creen que hice? Claro, un poco evitar, ¿no? Me de pie, listo, igual mantener allí, por favor, señora. Cuidado, se va a hacer daño, cuidado, se va a hacer daño. No me importa hacerme daño. Lo que quiero es a usted. No me importa hacer daño. Sí, señora, pero cuidado, se va a hacer daño, puede caerse. En un momentito. O sea, no nos enfrentamos al paciente, ¿ok? Tampoco huimos. Pero sí procuramos que el paciente empiece a reaccionar. ¿Ok? Me da psicótico. Como ahorita es psicótico, no pueden hacerlo razonar. ¿Ok? No pueden hacer razonar al paciente psicótico. Entonces, en este caso, señora, por favor, ¿quiere sentarse en el lugar mío? Basta. Salte, basta. Listo. Entonces, si la vuelta, porque está más tranquila, se siente un lugar. Sí, pero usted ya no está aquí. Tranquilo, no se preocupe, sigo acá. Sigo acá. Ahora sí, explico. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Pasa solamente conmigo o es que usted pasa con alguna otra persona? No, doctor, es que usualmente, a mí me gustan mucho los hombres. Entonces ahí viene el rol, ¿no? Señora, no soy un aquí soy su terapeuta. Entonces vamos ubicando. Está más tranquila, listo. Entonces, por favor, vuelva a su asiento. ¿Ok? No demostramos miedo, no demostramos que de pronto la paciente tiene poder y no ejerce poder. Ojo, el paciente tiene poder también. ¿Sí? Y no es una lucha de poder a poder, de ninguna manera, sino de ubicar en el contexto terapéutico a la paciente. ¿Sí? Entonces ustedes. Ahora sí, explíquenme, por favor. ¿Ok? Pero bueno, me sabe. Entonces sí, nos podemos topar con un montón de cosas. Hablando de la epilepsia, una paciente de 16 años de edad, soltera, casi profesional, hogar, padres separados, hija única, y de pronto pues se enamoró, toma su tratamiento, está en tratamiento, lo retomó, mejor dicho, su tratamiento para la epilepsia, como era pequeño mal, no convulsionado, pequeño mal, pero las convulsiones eran muy pequeñas. Y el neurólogo le había dicho siempre que la medicación no puede dejar, no puede dejar. Pero la paciente empezó a sentirse bien, suspendió la medicación, 1 mes, 2 meses, 8 meses, y tranquila, milagro de curé, más o menos así. Bueno, tuvo su pareja, se enamoró, tuvo su pareja, relaciones sexuales. El médico le había dicho que por la medicación que estaba tomando no podía embarazarse, por los efectos respiratorios que tiene el valproato, ¿no? Entonces se cuidaba mucho, tomaba anticonceptivos, pero de un momento a otro empezó a sentirse extraña, ¿no? ¿Ven? Extraña. Y luego una metrorragia, ¿no? Una metrorragia.
Entonces, hubo un momento en que perdió la conciencia. No hubo crisis epiléptica, no hubo crisis convulsiva, pero perdió la conciencia. El paciente no recuerda si ya se vio en el hospital. Y así a lo lejos, escuchan decir que los exámenes dijeron que hay un embarazo. Estaba embarazada. No. Lo que quiero decir, chicos, es que ella luchaba con esto, ¿no? O sea, quería ser madre, pero sabía que no podía ser mamá, por eso tomaba anticonceptivos. ¿Ok? Emocionalmente, la paciente estaba con crisis depresivas recurrentes, precisamente porque se le coartaba uno de los sueños de su vida, el ser mamá. Entonces, su vida transcurría en constantes excesos reflexivos. Más el hecho de tomar meditación para toda la vida. ¿Okay? Cuando se entera que estaba embarazada, todo el mundo se enteró, pero los familiares, nadie sabía que ella probablemente ni siquiera que tenía relaciones sexuales, no su pareja tenía relaciones sexuales, pero fue sorpresa para todos, para ella. En esas circunstancias, toda la familia se entera de ti. ¿Okay? Bueno, pasó la crisis, retomó la medicación, pero ahora, después de una semana aproximadamente, empezó a tener alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, llanto profuso, principalmente en las noches, desánimo completo, o sea, todas las características de un cuadro depresivo. ¿Okay? Y de pronto empieza a tener galactorrea. ¿Verdad? Galactorrea. O sea, la paciente se profundizó en la crisis emocional. Porque, bueno, ¿por qué la galactorrea? Por el embarazo, exactamente, Gaby. Por el embarazo. Es lógico. Un embarazo de 7 semanas. De 7 semanas. Pero la galactorrea le genera una nueva crisis emocional, crisis depresiva. Y más. Declaración. ¿Por qué? Había un autor que decía mujeres seres misteriosos. Es que el cuerpo de ella, el cuerpo, la producción láctea, le decía, o sea, el lenguaje del cuerpo, ¿verdad? A ver qué decía. Listo, exacto. Eres madre. Eres madre. O sea, tu sueño se cumplió, pero se interrumpió. ¿No? Entonces, hay todo ese conjunto de signos y síntomas posteriores al aborto. Entonces, la paciente ha desarrollado ahora lo que se llama síndrome post-aborto. ¿Habían escuchado el término síndrome post-aborto? No es el lógico todavía, al menos no el DSM-5 ni el CIE-10 no está. Y síndrome post-aborto. El paciente está en una fase de duelo. Aparentemente, bueno, no estaba, primero no buscó el embarazo, se cuidaba, tomaba anticonceptivos, se cuidaba. No sabía que estaba embarazada porque, sin conocer por la mesoterapia, pues pensaba que no había problema. Los anticonceptivos no decían que no, que eso sometía a la menstruación. No menstruaba y de pronto se menstruó. No sabía que estaba embarazada. Supo que abortó, que abortó. ¿Okay? Entonces, la fase de duelo en estos momentos, que ya se hizo consciente, que fue madre, que de pronto el sueño que tanto anhelaba y que era prohibido porque por los efectos de los medicamentos no podía ser realidad, entonces acrecentamos la fase de duelo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos psicoeducación?
Estamos hablando de epilepsia, pero justo se da este efecto añadido. ¿Qué hacemos ahí? Uno, muy bien, la familia tiene que ser un soporte. Okay. Al principio, la familia, hay una negación, también es parte de los mecanismos de defensa. Negación. O sea, confrontar con la realidad que tú eres. ¿Perdón? Claro, claro, un poco ubicándolo al principio de la realidad. ¿Ok? Muy bien. Okay, no fue solamente una muerte, fue una muerte de un ser que ella, previo a eso, antes de eso, siempre estuvo acá, ¿no? Como un sueño para alguna vez ser. ¿Okay? No buscó el embarazo, pero se embarazó. Al principio de la realidad. Muy bien, no es que no te ha pasado nada. No. Es una mamá que perdió a su hijo. Bueno, suena duro, ¿no? Pero es la realidad, el principio de realidad. Una mamá que perdió a su hijo. ¿Qué hace una persona, una mamá, cuando pierde a su hijo? ¿Cuál es la reacción emocional? Desesperación, dolor, impotencia, rabia. ¿De acuerdo? O sea, culpabilidad, exactamente. ¿Listo? O sea, si no hubiera tenido relaciones sexuales, no lo hubiera embarazado. Culpa. ¿Ok? Entonces hay que manejar todo eso. Pero al principio la paciente era solamente llanto, no, si no pasa nada, es que solamente la crisis por los medicamentos, después me dejó embarazada. Pero había más allá, o sea, ella no se explicaba el llanto en las noches, ¿por qué el llanto en las noches? Dice, yo no quiero llorar, pero salen las manos. No puede dormir y está llorando. Todo el principio de la vida. Mujer, mamá, que perdió a su hijo. Independientemente si fuera 7 semanas, 10 semanas, independientemente de eso. ¿Okay? Entonces, un poco eso, confrontar al paciente al principio de la vida. Y ahí sí, manejar su dolor. Muy bien, nadie le va a sacar ese dolor. Nadie, tiene que procesar. La fase de duelo es procesar eso. Y eso demanda tiempo, demanda reincorporarse a la vida diaria y una serie de cosas más. ¿Okay? Pero por aquí van, miren cómo una enfermedad, un trastorno de epilepsia, se añadió estos otro elemento. Que el paciente no lo esperaba, pero que lo podemos encontrar en cualquier momento. ¿Ok, chicos? Ya sabemos ahorita que hay el síndrome post-aborto. ¿Sí? Síndrome. Que tenemos que aprender también a manejar. Y para mí fue el primer caso que estoy enfrentando así. Fíjense, todo el tiempo, años teniendo así. Pero sucedió. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrarla? Creo que ya no estamos pasando. Listo, chicos, gracias. La clase ha terminado. Hasta la próxima. 10 minutos tarde a la clase. Ok, Melina. Sí. Espinosa. Ya, cuídense, chicos. Hubo un trámite de segunda licencia. Vamos a hacer un trámite. Eso fue desde el año pasado sacando turno. Espinosa, Chinchuy. Ah, ya. Llegaste atrasado. Sí, listo. claro. Ok. Chao, nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Bye, bye, chao. Gracias. Sí.